Y así puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias la epístola de los Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Estamos haciendo una serie de exposiciones bíblicas con la guía o el paradigma de cómo el Evangelio se relaciona con diferentes cosas de nuestra vida, porque el Evangelio es para toda la vida. Y bueno, por supuesto, más que importante o necesario, el día de hoy los pastores consideramos que era muy importante hablar del Evangelio y el gobierno, o el gobierno de las autoridades en nuestro país. Y este texto es sustancial para ese tema. Los cristianos que hemos caminado ya un tiempo con el Señor sabemos que Romanos 13 es un texto vital para entender adecuadamente el lugar y el orden social delante de la palabra del Señor. Así que les invito a leer este pasaje, si tienen su Biblia personal, cosa que recomendamos, si no en sus equipos, pero también en pantalla podremos leer este pasaje. Vamos a leer todo el capítulo 13 y leo en el nombre del Señor para beneficio de todos. Dice así, Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la reciban como ella es, la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por darnos en la Santa Biblia porciones particulares que nos ayudan a entender lo que pasa hoy y lo que pasa en nuestra relación inevitable y necesaria con el Estado en el que tú nos has puesto, en el que vivimos, del que somos ciudadanos. Ayúdanos, Señor. Nosotros tenemos doble ciudadanía. ¿Cuál es más importante de ellas?
¿Cuál es la que determina la otra? Ayúdanos a que tu palabra de verdad nos dirija y nos ayude. Ten misericordia de nosotros. Especialmente el día de hoy, Señor, pedimos por paz y bienestar por nuestra nación, como orábamos esta mañana. Nos preocupa escuchar que familiares y amigos nos mandan reportes de disturbios y desórdenes en algunos puntos de votación, y queremos pedirte por favor, Señor, que tengas misericordia de nuestro pueblo, que cada persona, independiente de su opción, de cuál sea su voto, pueda ejercer ese derecho y ese deber ciudadano con libertad, sin ninguna presión diferente a la de su propia conciencia. Por favor, ten misericordia, dale sabiduría a las autoridades que tienen que perseguir estos delincuentes que buscan sembrar el desorden y la anarquía. Por favor, dale sabiduría, que en el respeto al debido proceso puedan evitar y capturar a las personas que están tratando de sembrar allí el desorden y el temor para acercarse a los puestos de votación. No solo en estas ciudades, por supuesto, pero también en los lugares más distanciados de Colombia. Ten misericordia, Padre bendito. Para nosotros es muy difícil pensar todas las complejidades que tiene una nación y un territorio tan vasto y tan bello como el colombiano. Pero sabemos que tú eres nuestro Dios, Padre todopoderoso, que tú eres el que reina, que tu soberana providencia actúa en medio de todo esto y dirige todas las cosas, de manera que tú, que estás en el trono, recibas toda la gloria y la alabanza, y tu pueblo, tu nación, tus hijos y tus hijas seamos especialmente bendecidos. Ayúdanos pues, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Primera palabra de nuestro texto: sométanse. Levante la mano aquel que le gusta someterse. Es evidente en esta votación que no pasó mucho este plan de sometimiento. Todos luchamos con la sumisión. A veces porque nos resistimos a la autoridad y a sus leyes, otras veces porque nos atrae lo prohibido. Vemos un límite de velocidad y queremos ir un poco más. Se necesita una reforma tributaria, inmediatamente respondemos no. Nos gusta omitir las leyes. Eso sí, nos gustan las leyes, pero para aplicarlas a los demás, eso sí. Pero no podemos vivir sin leyes, sin autoridad y sin someternos a la ley. Es imposible la vida sin la autoridad. La autoridad es un principio que Dios ha puesto en la creación. Piensa en todas las cosas: los alimentos que comemos, el tráfico que nos permite circular y desplazarnos, procesos de educación, en el trabajo, en los contratos. Todos deben reflejar grados de sumisión. Es romántico pensar que la libertad no implica sumisión, pero eso es una torpeza que generalmente solo funciona en la adolescencia. Yo sé que la adolescencia a veces se prolonga un poco o demasiado, pero la vida humana no puede existir sin el ejercicio de la autoridad y la práctica de la sumisión. Es, por supuesto, como entendemos por la Biblia, nuestra naturaleza pecaminosa la que nos hace resistirnos a la autoridad y la que nos atrae hacia lo prohibido.
Allí donde dice no, no lea esto, no cruce esta línea, no pase a este lugar, inmediatamente se nos dispara el deseo de transgredir. Eso es lo que la Biblia llama nuestra tendencia o nuestra naturaleza pecaminosa. A propósito, si usted está en ese proceso maravilloso de abrir sus ojos a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entender esto es absolutamente necesario. Que su principal enemigo no es la ley o la autoridad, sino la tendencia que usted tiene a desobedecerla y a transgredirla. Y que el Evangelio precisamente viene no solo a mostrarnos nuestra necesidad, sino a guiarnos a un Salvador precioso, que ha cumplido toda la ley y que nos guía en obediencia de arrepentimiento y en obediencia de fe para que alcancemos salvación en Él. Bueno, nuestro texto, para comenzar un poco con él, tiene tres partes, como muchas veces los textos son así. Creo que es un reflejo de la Santísima Trinidad. Todo el universo está sostenido por la Santísima Trinidad y muchos textos llegan a reflejar esto. Noten, verso 1, sométanse. Entonces nos va a hablar del asunto de la sumisión. Pero el verso 8 introduce el tema del amor. Muy interesante, ¿no? Miren ahí, verso 8. No deban a nadie nada sino amarse unos a otros. Y el verso 11 dice, hagan todo esto conociendo el tiempo, el tiempo. Entonces los cristianos hemos de entender esas tres realidades y relacionarlas. Entender el asunto de la sumisión, porque hay autoridad en el universo, autoridad espiritual que proviene de Dios, veremos. Pero que el universo también requiere del amor. Y que Dios creó eso para nuestro bien. Y que también el universo, los cristianos vemos, requiere una comprensión del tiempo. Los cristianos hemos de ser historiadores que analizamos bien el tiempo y al final nos va a hablar de eso. Esas tres realidades se nos mezclan aquí para darnos esas tres órdenes esenciales. Casi que me vi tentado a llamar nuestro tema de hoy, las tres órdenes que se nos dan ante el gobierno. Sométase a mí, entienda los tiempos. Bueno, la primera orden es someterse a la autoridad y nos da razones para someternos a la autoridad. Lo primero que nos va a informar es que nos sometemos a la autoridad a causa del origen divino de la autoridad, versos 1 y 2. No hay autoridad sino de Dios. Ese principio es esencial. Y las autoridades que existen por Dios son constituidas. El ejercicio de la providencia de Dios en la creación establece que Dios es la fuente única, suprema y original de toda autoridad. Y por eso toda autoridad tendrá que rendirle cuentas a Dios. Para los que tengan algo de curiosidad, cuando yo hablo de estos temas me encanta mencionar a Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue final del siglo XIX, principio del siglo XX, primer ministro de Holanda, de los Países Bajos. Cristiano, teólogo, fundador de universidades, de seminarios, muy reconocido en la reflexión sobre esto de cómo es que el cristiano vive en el mundo y cómo la autoridad de Dios opera. Él tenía tres características o tres dimensiones que él daba a la autoridad de Dios y esas han tenido gran recorrido en la historia de la iglesia durante estos últimos 150 años. Él decía que hay tres esferas de la soberanía de Dios en la sociedad. Y me encantaría que eso les genere curiosidad porque estas tres esferas Él no las inventó, están en la Biblia. Hay tres esferas de cómo Dios manifiesta, ejerce y demanda rendición de cuentas sobre esa autoridad. La primera es la institución de la familia.
La segunda es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es el Estado. Por supuesto, en nuestro texto nos está hablando del Estado. Y mucho de la reflexión de Abraham Kuyper era de las relaciones que hay entre esas tres esferas de la soberanía social. Como Dios delega su autoridad y demanda cuentas por el ejercicio de esa autoridad en la familia, la iglesia y el Estado. Una de las cosas más importantes que enseñó Abraham Kuyper sobre estas tres esferas de la soberanía social es que no pueden cruzar los límites la una de la otra. Y esto es muy importante para nuestro momento histórico, porque vivimos un momento histórico en que los estados de muchas pretensiones ideológicas pretenden irrumpir en la autoridad de la familia. La autoridad de Dios en la familia es dada a los padres de familia. Quien decide cómo se educan los menores de edad son los padres de familia, no el Estado. Cuando esos niños carecen de padres, debe intervenir la segunda esfera, es la iglesia, aún antes de que intervenga el Estado. Por eso, a lo largo de la historia cristiana, la iglesia cristiana, siguiendo a nuestro Señor que fue maestro, ha fundado escuelas y universidades por doquier. Las universidades más prestigiosas del mundo fueron fundadas por la iglesia. Por muchos años aún, en los países donde ha llegado el evangelio, al lado de una iglesia se construyó una escuela para ayudar a las familias que carecían o bien de recursos o de un papá o una mamá que pudiera instruir a esos niños. Así que debemos advertir con mucho cuidado y con mucha seriedad el peligro de que el Estado pretenda que los niños son hijos del Estado y ellos van a determinar su educación. Me refiero a los niños o hijos menores de edad. O sea, que esas tres esferas son esferas de autoridad y familia, iglesia, Estado, y cada cual le tendrá que dar cuentas a Dios. Lo que pase con la educación de tu niño, tú no puedes delante de Dios acusar a la escuela. Tú no puedes decir, mi niño no ha aprendido a leer porque en la escuela no le han enseñado a leer. Tú tienes la autoridad y la responsabilidad para enseñarle a tu niño a leer. Ahora, que el Estado contribuya con edificios, con personal, con certificaciones, etcétera, no hay tanto lío ahí. Pero esto es muy, muy importante. A propósito, tiene que ver con un proyecto que estamos estudiando en la escuela, en la iglesia, para el cual a los padres que tienen niños menores y tienen interés les estamos invitando para una reunión el próximo domingo en la tarde, en el que hablaremos de una propuesta educativa que queremos presentar como iglesia. Y cuando termine la reunión podrían acercarse y preguntarme sobre eso. Aquí, por supuesto, el texto está observando que se refiere al Estado. Solo estoy aclarando que no solo el Estado es delegatario de la autoridad de Dios, también lo es la iglesia y también lo es la familia. Solo que nuestro texto hoy es el Estado, el magistrado, que se llama aquí ministro de Dios, o el gobernante, como lo dice el verso número 3. La segunda razón que nos dice no es solo que la autoridad viene de Dios, sino la función del gobernante. Y eso particularmente lo van a ver del verso 3 en adelante. Ellos tienen la espada para elogiar y animar el bien, pero también para castigar el mal. Tres características de esa función del gobernante. De acuerdo al verso número 2, es que ejercen autoridad conforme a lo ordenado por Dios. Más adelante va a hablar de la ley de Dios. Entonces el gobernante tiene que considerar la ley dada por Dios. En la teología hablamos tanto de la ley revelada de manera especial en la santa palabra de Dios, pero también hablamos de la ley natural. Todos los seres humanos venimos con algo marcado en nuestra conciencia que nos dice que matar está mal, que robar está mal,
que hacerle daño a una persona o que violar la voluntad o el ejercicio de su voluntad está mal. No queremos que nos lo hagan a nosotros y nos damos cuenta que no debemos hacerlo a otras personas. Eso está en todas las conciencias de todos los seres humanos. Pablo en capítulo 2 de Romanos los llama la conciencia natural, la ley natural escrita en sus corazones. Y los gobernantes deben actuar de acuerdo a la ley natural y a la ley moral dada por Dios. La segunda característica es que ellos son ministros de Dios. Si son ministros de Dios, entonces deben rendir cuentas a Dios. Esto es muy importante. De ninguna manera se está diciendo que vamos a obedecer al Estado cuando el Estado está en contra de Dios. Mis amigos, si un día Dios nos lo permita, en Colombia nos prohíben predicar el evangelio, usted y yo tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida para predicar el evangelio, como ha resultado ser en muchos momentos de la historia, porque la iglesia cristiana ha sido perseguida en la historia. Hoy en día hay países donde el solo poseer este libro en tu casa es motivo de cárcel. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Que si uno de estos gobiernos totalitarios, casi siempre islámicos, si encuentran que tienes una Biblia en tu casa, o si sabes que han publicado algo de la Biblia, o si has hablado algo de la Biblia con tu vecino, vas a la cárcel. En esos casos, ¿ustedes creen que qué vamos a hacer? Si el señor gobierno dice, no lean la Biblia por no sé qué y no sé qué estudio que hizo la universidad de no sé qué y no sé qué, ¿usted cree que qué vamos a hacer nosotros? Vamos a leer la Biblia y vamos a ir como Daniel 3 veces al día, con las ventanas abiertas de nuestra casa, a las plazas públicas a decir, condénenme, arréstenme, asesínenme si quieren, pero ustedes no tienen autoridad para negarnos a nosotros la predicación de la palabra del Señor. Entonces, claro, el Estado tiene una autoridad, pero es una autoridad limitada porque es una autoridad delegada por la cual ellos tienen que dar cuenta. Esos límites de autoridad, por supuesto, deben ser medidos para nosotros por la palabra del Señor. Pero también nos dice que debemos someternos al Estado a causa de la conciencia. Muy interesante ahí en el verso 5. Por causa de la conciencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nuestra conciencia, que puede estar encallecida. La conciencia humana es un don de Dios que solo se le ha dado al ser humano como imagen de Dios. Pero la conciencia puede estar encallecida, embrutecida, endurecida. Pero una de las labores más importantes de la palabra de Dios es purificar nuestra conciencia de obras muertas y poder tener una conciencia cada vez con más luz. ¿Cuál es la luz que la conciencia cristiana ofrece en su relación con el Estado? Bueno, en el verso 5 y 6 está diciendo es que el Estado es servidor de Dios, le va a tener que dar cuentas a Dios. Cada presidente, cada rey, cada ministro, cada alcalde, cada gobernante habrá de darle cuentas a Dios. Eso es muy serio. Claro, anhelamos que cristianos lleguen a estar, no pastores, que cristianos lleguen a estar en posiciones de gobierno. Anhelamos eso. Pero debemos decir desde el estudio de la palabra de Dios, tengan mucho cuidado porque Dios demandará cuentas por la administración de esos recursos, por el uso de ese poder, por el ejercicio de ese gobierno. Entonces los cristianos tenemos mayor conciencia y claridad para agradar a Dios. Otro aspecto de esta conciencia es el hecho que mencionábamos en la oración, nuestra doble ciudadanía. Yo sé que algunos de ustedes tienen doble, hasta triple ciudadanía. A veces aprecian, yo sé, por alguna razón, esas ciudadanías. Yo sé que como colombianos nos sentimos muy afortunados de haber nacido en un país tan bello, tan rico en recursos naturales, con personas en estas 5 grandes regiones tan maravillosas, cada región con sus acentos, sus bailes, sus músicas, sus tradiciones.
La mayoría, no todas, la mayoría hermosas, sus personas, obviamente, y tanta riqueza que Dios ha dado a este país. De verdad, Dios nos ha dado un país hermoso, cuidémoslo. Y debemos apreciar el lugar donde estamos, como orábamos ahorita con Jeremías 29:7. Oren por el bienestar, procuren la paz del lugar donde yo los he llevado. Pero hermanos, la conciencia cristiana nos advierte sobre todo que nosotros tenemos una ciudadanía por encima de esa ciudadanía y que debemos expresar nuestra ciudadanía del reino de los cielos de una manera adecuada en la ciudadanía de este reino de los hombres que se llama Colombia, o de otra nación si algunos de ustedes tienen ciudadanía en otra nación. Así que nos vamos a someter a lo que ordenan las autoridades, siempre bajo la premisa de que nosotros somos ciudadanos de otra nación. Nosotros somos ciudadanos comprados por gran precio para el reino de los cielos, con propósitos eternos. Vamos camino, hermanos y hermanas, a tomar completamente los derechos de esa ciudadanía, porque todavía no hemos experimentado completamente esa ciudadanía. Ya nos llegó la tarjeta de identificación, la cédula de ese país, ya nos llegó, pero todavía no estamos disfrutando totalmente nuestra ciudadanía del reino de los cielos. Y eso es más importante que cualquier otro debate o que cualquier otra realidad, sea que nos parezca agradable en algunas épocas, sea que nos parezca un poco complicada y difícil en otras épocas. Nuestro texto en el verso 8 entra en este territorio del amor. Nos informa dos cosas sobre el amor. Obsérvenlas bien, por favor. En el verso 8 y en el verso 10 nos dice que el amor cumple la ley. Así que nosotros no obedecemos leyes porque toca. Yo sé que puede sonar inclusive un poco extraño para ustedes, pero a mí me parece que cuando pagamos nuestros impuestos, que cuando pagamos nuestros servicios públicos, que cuando hacemos cualquier ejercicio de sometimiento legítimo a la autoridad, deberíamos verlo como un privilegio y como un acto de amor. Estamos contribuyendo para nuestro país. Yo sé que usted va a decir, sí, pero es que se lo roban y hay mucha corrupción. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Tú haz lo tuyo. Ellos tendrán que darle y le darán cuentas a Dios. Le darán cuentas a Dios. Pero tú haz lo tuyo. Que contribuimos con respetar las leyes del tránsito, que contribuimos con todas aquellas variedades de cosas a las que permanentemente nos sometemos. Debo decir que hay un ejercicio ciudadano en los que podemos intervenir algún recurso de petición o de cambio, de aplicación especial, y podemos hacer uso de eso también, gracias a Dios, pero que cuando nos sometemos lo veamos como el cumplimiento del amor. Porque obras son amores y no buenas razones. Asistimos a una generación que es tan romántica y tan superficial. Me han escuchado algunos padres de familia en unas charlitas que les doy cada mes a los padres de adolescentes particularmente. Déjenme saber si quieren venir. Que somos esta generación que pensamos que cumplimos nuestro deber como padres porque les decimos te amo. Somos la generación que por fin dijo te amo. Chévere, chévere. Porque somos la generación que abrazamos y nos los comemos a picos, ¿sí? Entonces yo le preguntaba el otro día a un sujeto, que evidentemente no es tan sujeto, ¿tú amas a tu hijo? Porque tenía un hijo por allá en otra ciudad. Y él le dice, ¿tú amas a tu hijo?
Sí, sí, yo todos los días lo llamo y le digo, mi amor, te quiero. Oh, no. Y cuando lo veo parecemos abrazándonos, parceros. Bien, me parece muy bien. Yo entiendo que porque el muchacho es un adolescente menor de edad, tú debes enviarle una plática cada mes. Tú le estás enviando parte de tu salario para ayudarle a su mamá en otra ciudad. Pastor, es que, pastor, usted sabe cómo ese discurso religioso, no, pastor, es que difícil, pastor. Bueno, la semana pasada le mandé 50,000 pesos. La semana pasada. ¿Me podrías decir cuándo fue la última vez? Hace como 2 años, pastor. Sí. Entonces yo le dije, como yo soy medio peleoncito, ¿cierto? Entonces yo le dije, mira, yo sé que es muy lindo amarse y darse picos y todo eso. Vale. Ustedes me ven con mis nietos, yo les doy picos, les digo te amo, todo eso. Bien, eso está lindo y todo. Dije, yo preferiría que le enviara siquiera el 25% de tu salario cada mes y no los llamaras a decirle te amo todos los días. Porque obras son amores y no buenas razones. Asistimos a una generación tan superficial. Sí, yo la amo mucho, mi negra, mi gorda, mi linda y todo. Y es infiel. Es infiel. Así que pensamos que el amor es una babosería de palabras y de sentimientos y de no sé qué. Y aquí nos están diciendo, si vamos a amar a Colombia, hagamos algo por ella. Porque si no se nos ven palabras. Sí, Colombia, Colombia. Y hoy todos, por supuesto, favoreciendo a sus candidatos. ¡Ah, Colombia! Y las plazas llenas, Colombia. Pregunte si esas personas respetan las señales de tránsito. Pregunte si esas personas oran por su país. Preguntan si pagan los impuestos que deben pagar. Pregunte si le pagan a sus empleados lo justo o aún más que lo justo, como debería ser. Pero aman a Colombia. Y cuando toca el piso el avión en la pista de aterrizaje y suena Colombia, patria querida, Colombia, patria que hizo las lágrimas y todos gritan en el estadio la selección Colombia y nos ponemos la camisa, hermanos y hermanas. Lo que el texto nos está diciendo es, si nos vamos a someter y a buscar el bien de nuestra nación, por Dios, hagamos algo. No es de sencillamente ver el amor como un asunto romántico. Por eso cita los 10 mandamientos. El que no comete adulterio, ama a Colombia. El que no mata, ama a Colombia. El que no hurta, ama a Colombia. El que no codicia, ama a Colombia. La mayoría de las veces que se enseña Romanos 13, lo dejan hasta el verso 7. Y en la discusión eterna de cuándo sí debemos obedecer al Estado y cuándo no debemos. Bien. Pero como nosotros predicamos expositivamente, eso de la predicación expositiva lo obliga a uno a leer el texto como está escrito. Miren, por ejemplo, que llega entonces a nuestro verso 11. Hagan todo esto. Entonces yo no puedo desconectar el verso 11 de los versos anteriores. Pero se me olvidó decirles, y no lo voy a ampliar, que el verso 9 también dice algo del amor. Y es que el amor resume. El amor resume. Eso es tan bonito. Quería hablarles más de eso, pero en otra ocasión. Pero por ejemplo, yo tengo estas parejas en consejería. Ustedes saben que vienen a la consejería con los hermanos de la iglesia más maduros o más experimentados o que se han capacitado. Y por supuesto con las esposas de los pastores y los pastores vienen a la consejería. Le vienen agarrada y esa pareja, agarrados, ya se van a divorciar, no se quieren ni mirar. A veces yo les digo en la consejería, les digo, ustedes vienen voluntariamente, ¿cierto? Sí, pastor, sí. Ni se miran. Se sienta el uno en una silla por allá y el otro en otra silla por acá. ¿Usted le molestaría
sentarse aquí como los dositos al frente, porque es que yo me voy a dañar el cuello mirando para un lado y para otro. Entonces me vuelve una partida de ping-pong. Bueno, pastor. Y les digo, vamos a orar para comenzar la consejería. Ustedes podrían tomarse de las manos. Y entonces el Señor saca el dedito así. Y la señora le hace. Entonces yo les digo, bueno, por lo menos están tocando aunque sea la uña, pues. Uña con uña. Son como uña y mugre, no son como uña y uña. Se tocan la uña. Y entonces yo les digo, empezamos pues a ver, diga usted qué es lo que usted, pues haga sus descargos, desahógese, por supuesto, para eso estamos. Escuchemos, desahoguemos los sentimientos, es importante, cuidemos como lo decimos, pero hablemos, hablando nos vamos entendiendo. Y empiezan esas rivalidades, que no, bueno, todo eso. La única solución, divorcio. Entonces en un momento yo le digo, ustedes podrían mirarse a los ojos y decirse una cosa que se dijeron el día que le juraron a Dios, porque ustedes se lo juraron fue a Dios. Usted podría decirle el uno al otro si se aman o no. Entonces yo le pregunto, digamos que se llama Gabriel, no se sienta mal ningún Gabriel. Y la otra se llama Epifania, no se sienta mal si está Epifania. Gabriel, ¿tú amas a Epifania? Pastor, no me pregunte eso, pastor. No, en serio, yo te estoy preguntando. Cuando el texto dice, el amor resume. Ahora recuerden, es el amor que se manifiesta en hechos. Yo tengo aquí en mis notas, no es el amor, sino el amar. Porque el amor es un sustantivo abstracto, pero el amar es un verbo activo. ¿Habían visto esa diferencia o no? Estamos aprendiendo cositas de gramática. Es un verbo. Entonces yo le digo, usted la ama. Y él en medio de su malestar traga saliva y todo. No, sí, Epifania, yo te amo. Claro, inmediatamente Epifania. Y yo también. Mire, no. Epifania, espere que yo le pregunte. Epifania, usted ama a Gabriel, pero tiene que decirle a él, no me lo diga a mí. Es que no estoy diciendo que me ama a mí, ama a Gabriel. Sí, Gabriel, yo te amo. Entonces ustedes están dispuestos a luchar por esto que le prometieron al Señor. Entonces noten que nuestro texto está diciéndonos someternos al Estado, no es solamente discernir si eso sí es de Dios o no, y si contradice o no, y me toca pagar el impuesto. No, es amar a tu país, participando de esas reglamentaciones y esas formas que ellos, si son corruptos, le darán cuentas a Dios, pero es autoridad que viene de Dios. Ahora nuestro texto entonces en el verso 11 termina con esta visión de la historia. Es un texto extraordinario. Noten el énfasis en el tiempo, los contrastes que hay en este tema. Hagan esto conociendo el tiempo, es decir, sean historiadores que analizan los tiempos, como los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos, 200 hombres que hubo de la tribu de Isaacar, que conocían los tiempos y que el pueblo los buscaba para consejos, porque interpretaban adecuadamente qué está pasando, qué puede pasar, qué pasó, independiente si me gustan o no me gustan las circunstancias actuales, que entienden los tiempos. Pero observa especialmente que usted y yo, verso 11, necesitamos despertarnos del sueño. Qué frase tan interesante. Como que todos vivimos medio dormidos. ¿No le ha pasado? Inclusive recomiendan que cuando uno se despierta, no se despierte bruscamente. Hay estudios sobre eso, ¿no? Que usted cuando se despierta, levántese despacio, ¿cierto? Está todavía en este planeta, abra los ojos, despacio, despacio. No, en serio, recomiendan eso porque es pasar de un estado de total relajación a
un estado de total alerta. Y pareciera que nosotros estamos como medio relajaditos y como que nos falta estar alertas. Y aquí se nos dice, es hora de despertarse del sueño. Ustedes se dan cuenta que cuando uno se está despertando del sueño, generalmente uno se hace así en los ojos, ¿cierto? A propósito, dicen que uno no debe hacerse muy duro sobre los ojos, porque puede maltratarlo, ¿cierto? Pero es como común que uno como que se trata de despertar, ¿cierto? Nosotros nos despertamos del sueño con la luz de la palabra de Dios. Vea que yo estaba leyendo esta semana los Proverbios y yo estaba leyendo el capítulo 28. Yo estoy leyendo un capítulo cada día a propósito, porque dicen que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, porque uno debería leer el capítulo del día que corresponde. Deberíamos leer el capítulo 31. Entonces estaba leyendo esta semana el 28 y yo decía, tanto derramamiento de luz que hay en el libro de Proverbios para los negocios, para el matrimonio, para la crianza de la familia, para el cuidado de la salud, para el trabajo, para la comunicación, para el respeto del prójimo. Tanta sabiduría que hay. Entonces el Señor nos dice, despierten pues, despierten. Pero aquí hay un despertar que está en el verso 11. Nótenlo por favor. Ahora la salvación está más cerca. Hermanos, nos tranquiliza la palabra, porque yo sé, muchos el día de hoy estamos ansiosos, porque claro, sabemos que aunque un gobierno presidencialista como el nuestro no tiene todo el poder, y hay cortes, y hay contrapesos, y hay oposición, no obstante, ese personaje que esté ahí así determina mucho la moral del país, la dirección del país. Tal vez nos vamos a ver las consecuencias en estos tiempos, las vamos a ver dentro de 5, 6, 10 años. Pero sin duda nos genera cierto pánico, cierto temor. Y entonces, ¿será que yo voy a perder mi casita y mis títulos de estudio no van a ser válidos? Y vamos a dejar de tener este lugar para adorar al Señor. En fin, tantas preguntas que se nos vienen. Pero aquí se nos dice, recuerda que cada vez estás más cerca. Esa visión de la historia, que los cristianos somos más determinados por el futuro que por el pasado. Eso es un paradigma enorme del que podríamos hablar horas y horas. De acuerdo a la palabra del Señor, los cristianos somos más determinados por el futuro que por el pasado. Ahora, ¿qué futuro se refiere la palabra de Dios? No a los próximos 4 años, sino al futuro glorioso de la manifestación de los hijos de Dios en el reino manifestado en plenitud. Esa locura que yo sé que si usted no es cristiano dice, ustedes están locos, que cerramos nuestros ojos aquí, morimos y entramos en el deleite, en el gozo, en el placer, en la alegría, en la esperanza, en la victoria, en la sanidad física, no solo espiritual. Los cristianos, cuando decimos cielo, no estamos inventándonos una nubecita con arpas. No, vamos a pasar súper chévere. Que cosas que ojo no vio y oído no oyó, para allá vamos. En tal forma que Pablo dice, si alguna persona me quita la vida, pues me adelantó el viaje. Por eso él dice, morir es ganancia. Sería muchísimo mejor. Ahora, si estamos aquí, estamos con propósito, ¿verdad? Pero él está diciéndoles cómo se despiertan del adormecimiento, cristianos, pensando en la patria eterna, en el futuro glorioso de los hijos del Señor. Pero bueno, nos aterriza para que no nos quedemos mirando el techo. Verso 12, la noche está muy avanzada. Sin duda usa la expresión noche en un sentido figurado, metafórico, la oscuridad, la maldad. Pero el día está cerca, como que regresa al argumento. ¿Qué tienen que hacer? Los que conocen los tiempos, los que son determinados por el futuro, viene la lista: desechen obras de tinieblas
y vístanse armas de la luz. Dejemos lo de las armas de la luz un momento porque lo van a ver más adelante. Verso 13, andemos decentemente. Recuerden que hablábamos de someternos al Estado y de cómo amamos nuestra nación. Andemos decentemente. El que anda decentemente ama a Colombia. Como de día, otra vez la imagen del día que está acercándose. Listas. No en orgías ni borracheras. No en promiscuidad sexual y lujurias. No en pleitos y envidias. Pero se acuerdan que al final del verso 12 mencionó lo de las vestirse de armas de luz. Esa imagen de vestirse, ¿para qué nos vestimos? Ustedes saben que las últimas generaciones somos generaciones que han cambiado mucho todo este tema de del vestido. Había generaciones donde los vestidos eran de colores mucho más comunes. Hoy en día hay mucho más variedad. Había generaciones donde los vestidos eran más de un mismo tipo. Hoy en día hay muchísima variedad de diseños y todo lo demás. Pero había una época en que el vestido se usaba para proteger y decir quién era la persona. Entonces, ¿para qué se usaba el vestido? Preguntaban pues en otras generaciones. ¿Para qué se viste uno? Para proteger y para decir uno quién es, ¿cierto? Todavía hay algunos que se visten así. Por ejemplo, si usted va en la calle y un señor lo para y le dice, por favor, orille su carro, pero ese no está vestido como es. Yo lo que hago es que acelero y salgo corriendo, un atracador. Pero si él está vestido de azulito, como siempre tan elegantes, con su corbatica, de su gorrito, dice, sí, señor agente, ya mismo me parqueo. ¿Por qué? Porque me está diciendo quién era él. Ahora yo puedo decirle, me enseña también su documento que muestra el nombre suyo, pues, pero hubo una época en que la gente se vestía para protegerse también. Por ejemplo, si era un clima más cálido, más agreste o un clima muy frío, etcétera, etcétera. Aquí se nos dice que debemos cambiar de ropa. En esta generación la gente se viste de maneras muy despiadadas. Podría hacerles muchos comentarios, pero voy a hacer solo este. Les prometo que no me voy a extender porque quisiera extenderme. Hay jovencitas y señoras que se visten exactamente para decir quiénes no son. ¿Me estoy haciendo entender o no? O sea, yo digo, esa niña es de una familia decente. Esa niña es una estudiante de colegio. Esa niña quiere que un hombre la mire y la respete. Esa niña seguramente es una niña brillante, inteligente. Esa niña es bonita. Podría ponerse la ropa más sencilla de todo el pueblo y es bonita. ¿Por qué se viste así? Asistimos a una generación donde la gente se viste para decir quién no es. Porque usted va y le pregunta a la señora, perdóneme, ¿usted es tal cosa? No, 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 no. Entonces, ¿por qué se viste así? Bueno, podría hacerle muchos más comentarios sobre eso, pero me abstengo porque yo sé que después me van a hacer unas exhortaciones. Aquí se nos sugiere que nuestra vestimenta, verso 12, para protegernos, armas de luz. Verso 14, para identificarnos con el Señor Jesucristo. Y que debemos caminar en este país con esa doble característica de nuestra vestimenta. Y bueno, claro, por la mente de muchos de ustedes que han leído Efesios capítulo 6, van a decir, claro, ¿cómo nos vestimos los cristianos? Y en Efesios 6 está, cierto, el yelmo, el casco de la salvación, la espada, la coraza, el escudo, el cinto, el caminar en el evangelio. Claro, nos dice cómo nos vestimos para caminar en esta sociedad. Pero también nos vestimos para identificarnos con el Señor Jesucristo. Que cuando la gente vea a cada uno de nosotros, diga como dijeron de Jesús, que anduvo haciendo bienes. Hay un poeta contemporáneo
que dice que el texto de Hechos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y que los cristianos se conforman solo con andar. Si nos identificamos con Jesús, somos personas que le vamos a aportar a esta nación. Bueno, pensemos en una relación con el Evangelio. La primera relación con el Evangelio. Sí, la resistencia que tenemos a la autoridad y el deseo intrínseco de violarla o de acercarnos a lo prohibido, demuestra que tú necesitas a Jesús, vestirte de Jesús como tu único y suficiente Salvador. Esta autoridad que Dios tiene y que delega en las tres esferas de la soberanía social muestran que Él es un Dios glorioso que va a conducir a sus hijos y a sus hijas en victoria en cualquier clase de gobierno. Que Dios nos ayude a caminar así. Que si tú necesitas rendir tu vida a Cristo hoy, corre a Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Pídele esa otra ciudadanía. Que así sea en el nombre del Señor.